Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su servidor, el pastor Elder Figueroa. Y en esta oportunidad, con el propósito de poder compartir con ustedes una palabra de edificación de parte del Señor y que podamos entender cómo el mundo está caminando hacia el cumplimiento profético. Definitivamente la Biblia es un libro inspirado por Dios, que con miles de años de anticipación nos dejó ahí ese registro, Dios, para que podamos ver cosas que vendrían y que estamos viendo en pleno desarrollo frente a nuestros ojos. Ahora, yo quiero abordar este tema en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, el cual sabemos que estamos viendo una tremenda situación a nivel global que se prepara para el gran reinicio. Ese gran reinicio, amados hermanos, es una situación delicada, es una situación fuerte que las tinieblas está preparando. El mundo está caminando hacia eso. El mundo está a punto de llegar a un cumplimiento profético dicho por Dios en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, en Ezequiel también y otros libros de las Escrituras, pero específicamente el libro de Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, contienen revelaciones con mucha anticipación de cosas que podrían estarse cumpliendo frente a nuestros ojos. Este gran reinicio, amados hermanos, podría desarrollarse en cualquier momento, ya que está siendo gestado, está siendo tras bambalinas construido por las élites globales y realmente, o la élite global, porque básicamente este gran reinicio está concatenado con lo que ocurrió con la pandemia y es definitivamente un preparativo de lo que nosotros conocemos como lo que la Biblia describe la gran tribulación. Ese gran reinicio definitivamente será una situación que el enemigo o el anticristo aprovechará para que muchos vayan en pos de la bestia. Sin embargo, y que Dios reprenda eso, por supuesto, sin embargo, lo tremendo de esto es que muchos están adormecidos y no se enteran que estamos, pero bien cerca del arrebatamiento de la iglesia, y estas señales lo muestran, ya que una vez el pueblo de Dios se vaya, ese gran reinicio entrará en su pleno apogeo. Ahora, yo quisiera que juntos revisáramos algunas cosas fuertes, amados, porque resulta que el gran reinicio o gran reseteo da nombre a la propuesta del Foro Económico Mundial, por las siglas en inglés WEF, que habla de transformar el modelo económico tras la pandemia. Ok, usted dirá, la pandemia pues ya lleva sus años de haber culminado. Sin embargo, ese proceso pandémico derivó preparativos. Y aquí lo podemos ver que el gran reinicio o gran reseteo da nombre a la propuesta del Foro Económico Mundial de transformar el modelo económico tras la pandemia. Y es aquí donde en el nombre de Jesús quiero que vayamos comprendiendo la importancia de revisar las Escrituras, ya que frente a nuestros ojos se cumplen cosas que fueron anunciadas por Dios. Y aquí se habla de una transformación del modelo económico tras la pandemia. Ok, al ver esto podemos darnos cuenta, amados hermanos, que definitivamente lo que Dios nos está mostrando es que el mundo entrará en un sistema distinto, en un sistema económico, en un sistema controlado, que cuando revisamos en la Biblia podemos encontrar que fue avisado y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto que fue avisado por el Señor Dios Todopoderoso en Apocalipsis capítulo 13, verso 17, podemos darnos cuenta que podría estar muy cercano a activarse, ya que incluso ya se maneja el concepto del reinicio o reseteo global. Oiga bien, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, oiga bien, o el número de su nombre. Lo tremendo, amados hermanos, es que definitivamente esto puede estar a punto de ocurrir, ya que todo el andamiaje se está desarrollando mientras aún la iglesia está aquí en la tierra, pero una vez la iglesia sea levantada,
entonces el anticristo o la bestia implementará un sistema terrible que la Biblia lo describe, que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, cuando revisamos lo que ocurre a nivel global, nos podemos enterar que Dios nos alerta desde las Escrituras de cosas que aparecen en los noticieros en este tiempo. Ahora, al revisar esto, podemos darnos cuenta que incluso la inauguración del gran reinicio se dio en junio del 2020, donde se reunió toda la élite financiera, tecnológica y política mundial. Atención a esto, toda la élite financiera, tecnológica y política mundial. El lugar de encuentro fue en ciudad de Davos, Suiza, y el monarca británico fue quien inauguró el gran evento global. Ok, esto nos debe de alertar porque esto ya se activó. Atención, la inauguración del gran reinicio se dio en junio de 2020, donde se reunió toda la élite financiera, tecnológica y política mundial. No estamos hablando solo de una región, sino que los que realmente tienen el control del globo en estos aspectos financieros, tecnológicos y políticos. Ahora, ¿qué dice la Escritura al respecto? ¿Qué nos dice el Señor? Y es que la Biblia nos anuncia de un dictador que en el tiempo final estará operando de manera terrible, donde incluso la Biblia dice, ay de las que estén encinta. También dice la Biblia que velemos de ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán como un lazo sobre los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Esto no es únicamente para una zona, sino que es para toda la tierra. Ahora, lo tremendo de esto, amados hermanos, es que la Biblia describe cosas que podrían estar manifestándose frente a nuestros ojos en cualquier momento. ¿A qué me quiero referir con esto? Vamos a revisar unos textos fuertes al respecto, donde la Biblia dice lo siguiente. Atención a esto. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 17, dice el verso 11 en adelante, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7, y dice, oiga bien, que va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Dice que estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder ¿a quién? A la bestia, enseña la Biblia. Entonces, aquí se habla de el octavo, que es de entre los 7, y se habla también de los 10 cuernos que fueron vistos y que se habla ya revelado aquí en Apocalipsis, que son 10 reyes que aún no han recibido reino. Ok, entonces, cuando vemos esto, nos podemos enterar que el mundo ya cuenta con bloques de poder, ya cuenta con federaciones de presidentes o de naciones. El mundo ya cuenta con grupos que están estratégicamente formándose, y la Biblia también describe esos grupos, menciona los 7, los 8, los 10, habla que los 10 cuernos son 10 reyes y habla de uno que tomará el poder. Entonces emergerá un dictador global entre esas situaciones que vemos hoy, como las federaciones de países que se están formando. Por ejemplo, una de ellas y muy fuerte en este momento son los BRICS, que es la unión de Brasil, India, Rusia. Ahí se encuentra una serie de países que son realmente poderosísimos. Ahí está Rusia, India, está Sudáfrica, países que económicamente se consideran emergentes. Por eso ya el mundo ya no está al control de Estados Unidos únicamente. Por eso yo lo dije en alguna ocasión reciente, que Estados Unidos ya no es la potencia que fue hace 50 años. De hecho, Estados Unidos no aparece en el panorama profético del tiempo del fin, lo que nos permite que podamos analizar qué pasará con Estados Unidos. Algunos creen que Estados Unidos va a ser desaparecida. Probablemente un juicio, posiblemente ataques nucleares, no se sabe exactamente, pero podría ser que Estados Unidos desaparezca, ya que no se menciona en la Biblia. Entonces, lo tremendo es
que Estados Unidos no va a liderar en el tiempo final. Algunos han llegado incluso a señalar que en Estados Unidos iba a surgir el anticristo. Definitivamente eso no es así, ya que Estados Unidos ni aparece en el panorama profético global del tiempo del fin. Ahora, lo impresionante es que los BRICS son una gran muestra de la unidad de países que están generando también un modelo económico, y es aquí donde tenemos que entender que la nueva moneda de los BRICS amenaza incluso con destronar al dólar estadounidense. El grupo BRICS, que reúne a las dos grandes economías emergentes, es decir, China e India, y a tres de los principales productores de materiales o materias primas, es decir, Brasil, Rusia y Sudáfrica, está desarrollando su propia moneda, esta federación. Y aquí vemos cómo China lidera esta iniciativa, que a diferencia del dólar, y ahí vemos algunos aspectos que son realmente interesantes que lo veamos, porque este BRICS, a diferencia del dólar o el euro, podría estar respaldado por oro y otras materias primas. Ahora, aquí donde se menciona el oro, tengo que llevarles, amados hermanos, a una revisión bíblica que habla de oro y habla de Salomón. Ahora, interesante, porque Salomón tenía una renta de recolección o algún tipo de impuesto en oro. Y lo tremendo es que el BRICS está queriendo respaldar su moneda con oro. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia muestra que en el tiempo de Salomón, quiero mostrarles el texto, en el tiempo de Salomón ocurrió algo interesante, y es precisamente que se muestra en la escritura lo siguiente, y dice que en 1 Reyes 10 del 14 en adelante, que el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Atención al número, que es 666. Erróneamente, algunos de la tremenda secta que tuvo por nombre Salvos Siempre Salvos, o Salvos o Creciendo en Gracia, específicamente ese era el nombre, que tenían como eslogan Salvos Siempre Salvos, utilizaron este texto como una supuesta base de que el 666 era un número bueno. Definitivamente este número es malo, y de hecho esto fue una errata terrible de el tremendo ícono de sabiduría llamado Salomón, lo que nos deja ver que no hay sabiduría que se pueda comparar con la de Dios, porque y como el hombre se pervierte de alguna manera aún recibiendo grandes privilegios de Dios, porque el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Atención, aquí hay una conexión entre el número 666 y el oro, y hace un momento vimos cómo los BRICS están fundamentando o respaldando la moneda propuesta con oro y otras materias primas, por supuesto, pero esto está conectado también con lo que la Biblia dice, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Que Dios nos guíe, porque cuando vemos el oro aquí que utilizó Salomón, resulta que este oro, amados hermanos, fue robado, porque él habla la Biblia que hizo también el rey Salomón. Ahí en el verso 16 dice 200 escudos grandes de oro batido, 600, bueno, y ahí que se menciona unos escudos que finalmente fueron robados, y esto es lo que yo quiero que podamos ver, porque dice que hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro, gastó en cada escudo. Ahora, lo interesante es que cuando revisamos la escritura, podemos darnos cuenta que ese oro se lo robaron, esos escudos se lo robaron, y es que tenía una procedencia totalmente contraria al propósito de Dios, ya que se trataba de un oro con una medida de 666. Entonces fue una prosperidad temporal, y el registro está en 1 Reyes 14, verso 25 y verso 26, donde dice: al quinto año el rey Roboán subió, vamos a ver, dice textualmente: al quinto año el rey Roboán subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén.
Y dice, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Qué significa esto? Que aquel oro con medida de 666, aunque hubiesen convertido ese oro en escudos, al estar íntimamente ligados con el 666, un número que tendrá también relevancia negativa en el tiempo final y fue avisado por Dios que el número de la bestia es 666, resulta que, amados hermanos, podemos darnos cuenta que también se generará una supuesta estabilidad económica en el tiempo final en base al oro, pero que cuando esté en pleno apogeo el 666 o la marca de la bestia, eso generará una cierta prosperidad, pero será temporal, y los que se muevan en ese sistema quedarán condenados porque habrán recibido una marca en su mano derecha o en la frente, y es ahí donde quiero mostrarles todavía algo más, porque el mundo va caminando hacia eso. Ahora, esto de los BRICS es una situación bien fuerte porque esta confederación de países, pues podrían llegar a ser los mencionados en los grupos de 7, 10, de donde surge, o el octavo también, donde surge el anticristo o la bestia que la Biblia menciona, ya que podemos verle como un grupo de países, potencias, que incluso no son amigos de Israel, y recordemos que Israel será afligido, ese país, de una manera terrible. Ahora, lo fuerte de esto es, amados, que cuando revisamos en la Escritura, encontramos lo siguiente. Yo quiero que pongamos mucha atención porque la Biblia menciona de manera categórica algo que tenemos que ponerle mucha atención y no pasarlo por alto, porque cuando revisamos, dice la Biblia en Apocalipsis 17, verso 14, pelearán contra el Cordero, hablando de aquella confederación que se armará en el tiempo final, y ya vemos los BRICS como una gran muestra de lo que podría incluso salir de ahí, podría estar siendo el grupo que la Biblia le menciona como los 10, que revisemos quiénes se van uniendo a los BRICS o a las otras confederaciones, principalmente las que están muy cerca de Israel. Ok, Apocalipsis 17, 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores. El asunto es que cuando revisamos aquí en Apocalipsis, nos podemos dar cuenta que Apocalipsis 17 contiene una tremenda revelación del tiempo final, porque Apocalipsis 17, ahí en el verso 14, habla de una pelea contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora, previo a este texto de esa pelea contra el Cordero, se habla que la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición, y habla también en el verso 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y el verso 14 aquí lo tienes tú, y dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, esta pelea contra el Cordero podría desarrollarse muy pronto, en el momento que el Señor desarrolle su segunda venida, donde pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Y entendemos, creemos y tenemos la fe que previo seremos levantados en el rapto. Pero el asunto, amados hermanos, es que así como vemos la situación ahorita en el mundo, ocurre, amados, que mucha gente no sabe que esas confederaciones, por un lado, se están armando. Ya vimos cómo las élites políticas, tecnológicas y financieras ya inauguraron en el 2020 lo que se conoce como el gran reinicio. Entonces, ¿hacia dónde van? Y cuando hablamos de tecnología, ocurre, amados, que hay unas noticias que se han pues ya publicado abiertamente, y es que el fundador de Neuralink anunció recientemente que ha implantado con éxito el primer chip cerebral en un humano.
La pregunta aquí es: ¿qué consecuencias tendrá este hito? Alerta a esto. Esa palabra hito es una cuestión fuerte, ya que se refiere a un acontecimiento en la historia de la humanidad muy relevante. Entonces, esto tiene que llamarnos la atención porque están publicando esto como un hito. Lo repito, el fundador de Neuralink anunció recientemente que ha implantado con éxito el primer chip cerebral en un humano. Y pregunta aquí esta publicación: ¿qué consecuencias tendrá este hito? Entonces reconocen que lo que se desarrolló tecnológicamente fue un hito para la humanidad. Entonces es aquí donde tenemos que entender lo cercano que puede estar esta temporada, o lo que la Biblia le llama la gran tribulación, ya que es en la gran tribulación donde se desarrollará una marca, que incluso la Biblia da detalles y describe que será en la mano derecha o en la frente. Y quiero avanzar un poco más con esto porque hay bastante bagaje bíblico en este tema, y frente a nuestros ojos se están desarrollando algunas cosas muy fuertes. Y es que eso de ese chip cerebral a mí me llama poderosamente la atención, porque resulta, amados hermanos, que ese 666 está íntimamente ligado con www. Es decir, que esa famosa red de internet, que nosotros la utilizamos por supuesto, pero que tiene ahí ese registro del www, está comprobado que en el griego bíblico la www es 666. Y lo tremendo es que Jesucristo habló que como un lazo vendría sobre los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Una situación fuerte en el tiempo final. Entonces es ahí donde tenemos que entender que la Biblia nos da unos tremendos avisos con mucha anticipación, ya que es fuerte esto, porque dice la Biblia que como un lazo ocurrirá algo, y eso de un lazo a mí me llama poderosamente la atención de la red global. Jesús dijo en Lucas 21:34: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Esto está en Lucas 21:35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Es decir, que será un asunto global, una forma de red, una situación terrible, y el www y el 666 están íntimamente ligados, porque la Biblia así lo describe. De hecho, la versión Código Real no dice 666, la versión bíblica Código Real directamente habla que el número de la bestia es www. Ahora tú me dirás: pero no vas a usar la internet entonces. No, si es que la podemos utilizar, porque la Biblia dice que nos ha dado Dios autoridad sobre serpientes y escorpiones, que tomaremos con nuestras manos las serpientes y pisotearemos las serpientes y todo poder del maligno, y nada nos va a dañar. Eso es a nosotros, pero la Biblia nos deja ver que hay una marca que se desarrollará en el tiempo final y ya se está mostrando. Entonces nosotros podemos incluso beber cosas mortíferas, nosotros podemos pisotear todo lo del diablo, tomar con nuestras manos la serpiente y no nos va a hacer daño. Por eso utilizamos los recursos, y los recursos de hecho que usamos, todo el cableado, el cobre y el plástico que se utiliza para las redes y los sistemas de comunicación, son recursos de Dios, que Satanás ya está mostrando sus garras, y la Biblia lo mantiene desde muchos años antes que la internet existiera, lo tiene desenmascarado. Esa es una bendición para nosotros, pero no significa que no vamos a usar la internet, que llegará un punto donde esa marca www será alojada de alguna manera en la frente, dice la Biblia, o en la mano derecha. Y lo impresionante es que ya hubo un implante cerebral en un humano. Entonces es aquí donde tenemos que entender lo cercano que está esta situación. CNN, en un espacio que ellos le llaman Ciencia y Tecnología, anunciaron que, bueno, ellos anuncian lo que Elon Musk anunció de parte de su empresa, y es que su empresa Neuralink implantó un chip cerebral en un humano por primera vez. Ok, Neuralink, la polémica empresa emergente de Elon Musk,
implantó por primera vez un chip en un cerebro humano, según informó el multimillonario en un post en su plataforma X. Y también añadió que el paciente estaba recuperándose muy bien, o bien, que el paciente estaba recuperándose bien. No sé espiritualmente si se va a lograr recuperar, porque al prestarse para una situación así, a saber, ¿verdad? Yo hasta llegase a pensar que podrían ser vasos de deshonra, que la Biblia los menciona en el libro de Romanos, que fueron para que Dios, la ira contra ellos, ¿verdad?, que estaba preparada. Entonces creo yo que con la gente, porque todos los que se dejen marcar de alguna manera son vasos de deshonra, son vasos de ira le llama la Escritura. Entonces yo hasta sospecho que cuando la Biblia menciona, de hecho, en Romanos 9, verso 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Eso es a nosotros, pero en el verso 22 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces yo considero que una persona que se preste para que una empresa aloje en su cerebro una situación así, se está desarrollando como un vaso de ira. Romanos 9:22, Dios nos habla de ese tipo de personas. Y en el tiempo final, los que están realmente destinados para condenación van a recibir ese proceso de ese sistema nuevo que ya se está gestando y que desde el 2020 se habla de un reinicio y que tiene que ver con un nuevo sistema económico, y vemos cómo la tecnología va avanzando y la Biblia habla que la ciencia se aumentará, se le reveló al profeta Daniel. Entonces esto es fuerte, es delicado. Tenemos que entender que nos ha tocado vivir un tiempo final, amados hermanos. Nos ha tocado vivir un tiempo fuerte, un tiempo que algunos han pasado por alto, que estamos viviendo los días postreros, estamos viviendo los días que fueron profetizados por el Dios eterno. Ahora, qué interesante es también que cuando revisamos el desarrollo que está teniendo el Bitcoin, y es que en el entorno empresarial se dice que ha habido incluso cambios, y este artículo dice que el entorno empresarial ha cambiado en los últimos años y la modernización de las finanzas continúa en auge. Atención a eso, continúa en auge, por lo que el Bitcoin en el mundo de los negocios se abre paso, aun cuando no es bien conocido su funcionamiento y atributos. Se habla que en países latinoamericanos el tema de las monedas digitales aún se encuentra en discusión, pero vale la pena evaluarla acerca, oiga bien, acerca de las mismas, y conocer su impacto y su potencial en el futuro de los negocios. Ok, o sea, el Bitcoin, atención, el Bitcoin, el implante de chip que se dio este año, los grupos de poder de países, las federaciones, todo eso la Biblia de alguna manera nos está alertando, porque si hablamos de tecnología, la Biblia dice que la ciencia se aumentará, y eso es del tiempo final. Si hablamos de los países que se están aliando, la Biblia habla de 7, 8 y 10, y que de entre ellos va a salir ese cuerno pequeño o la bestia. Ok, y que recibirá poder, que tendrán un propósito, incluso van a pelear con el Cordero. Entonces se van a estar aliando en un tiempo realmente final. Entonces podríamos entender que nos ha tocado vivir los días postreros. Amados, esto es fuerte y nos deja ver, y yo todavía tengo algo de parte de Dios que mostrarte, porque sucede que hay un texto que Jesucristo lo dijo precisamente cuando le hicieron la gran pregunta del tiempo final, y le dijeron acerca de las señales. En el famoso capítulo 24 encontramos que le dicen, bueno, dice textualmente la Biblia, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso ya ocurrió en el año 70. Pero dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos,
¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ok, es aquí donde yo quiero mostrarles la respuesta de nuestro Señor Jesucristo y que tú tienes que guardarla en tu corazón. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esta fue la respuesta del Señor Jesucristo a la solicitud de los discípulos que querían entender cuándo serían estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesús inició diciendo, mirad que nadie os engañe. Entonces, esto nos deja ver que los engaños del tiempo final definitivamente están anunciados. Y cuando vemos los países uniéndose, cuando vemos que el Foro Económico del mundo habló ya de un reinicio o un reseteo hacia un nuevo sistema económico, y vemos por otro lado que la tecnología está dando pasos agigantados a niveles de que este año se anunció que se implantó un chip. Yo recuerdo que para el año 2008 se notificó que habían 2.000 mexicanos con un chip que estaba relacionado con almacenamiento de datos clínicos. Se hablaba como una tremenda propuesta para el hecho de evitar secuestros, tremenda propuesta entre comillas, porque por supuesto tienen que hablar de supuestos beneficios, pero los espirituales nunca los van a mencionar, y que no son beneficios espirituales, no son riesgos espirituales, eso lo describe la Biblia, porque no tenemos que dejarnos invadir. Bueno, la frente y la mano derecha son del eterno Dios. De hecho, nosotros tenemos también un sello, pero lo nuestro es sello, no es marca, de parte de Dios. Y de hecho, espiritualmente nosotros tenemos escrito en nuestra frente santidad a Jehová. Y tenemos el sello del Espíritu Santo en nosotros. Y así Dios sella a su pueblo, pero las tinieblas también está haciendo algo similar, pero como una réplica burda que hace las tinieblas siempre de lo que Dios hace bien. Las tinieblas lo trata de imitar, pero ellos marcan, las tinieblas marcan mientras que Dios sella. Lo tremendo es que en el año 2008 yo recuerdo que había un reporte de 2.000 mexicanos portando ya un chip. Y para este momento ya se notifica un chip, pero ya implantado cerebralmente. Entonces, veamos hacia dónde esto está caminando. Definitivamente estamos viendo los días postreros, ya que el sistema económico está caminando hacia un control masivo. La tecnología va paralelamente caminando también al mismo ritmo. Los países están uniéndose y en cualquier momento surgirá un dictador global que tomará el control. Por supuesto, entendemos por las escrituras que el pueblo de Dios se irá primero en el arrebatamiento y luego pues el anticristo operará con libertad, ya que el pueblo de Dios está siendo librado, porque dice la Biblia que velemos de ser tenidos por dignos de escapar de lo que vendrá, como un lazo sobre los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y la única forma de escapar de algo que vendrá sobre la faz de toda la tierra definitivamente es por medio del arrebatamiento. Y tenemos la fe y la convicción que eso ocurrirá en cualquier momento. Por eso tenemos que estar listos, amados hermanos, porque Cristo viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios nos está alertando con mucha anticipación de estas situaciones terribles, de estas situaciones fuertes. Lo que nos toca a nosotros es santificarnos, es decir, mantenernos agradando a Dios. No tomemos decisiones por impulso, no nos dejemos gobernar por las obras de la carne, porque está escrito, cedid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay santidad, no hay arrebatamiento para tu vida. Y si te mueres antes que ocurra el arrebatamiento y no estás en santidad, arriesgas tu eternidad, porque esto no es un juego, esto es fuerte, ya que podemos ver cómo la tecnología, los sistemas financieros, los países, todos están alineando para un reinicio que ya fue anunciado. Esto, amados hermanos, no es un juego, esto es una realidad. El gran reinicio ya fue anunciado, ya fue inaugurado, y nosotros probablemente todavía estamos jugando con nuestras almas. Que Dios nos libre. Hablo de esta manera para que nadie se sienta ofendido, pero yo he tratado personalmente de agradar a Dios sabiendo que nos ha tocado ser testigos de señales del tiempo final. Amados hermanos, compartan estos materiales para que lleguen a muchas vidas. Les ruego en el nombre de Jesús que por favor lo compartan en sus grupos de WhatsApp,
en sus muros de Facebook. No cuesta nada, solo le dan compartir y en unos segundos se están volviendo canales de bendición, porque en este tiempo esta es la forma en que difundimos la palabra del Señor. El gran reinicio, te lo he explicado brevemente, esto es más amplio. Sin embargo, date cuenta que todo está caminando hacia la gran tribulación, lo que muestra que pronto Cristo Jesús viene. Todo está caminando hacia un gobierno mundial. Sin embargo, tú tienes que estar bajo el gobierno de Cristo, porque cuando suene la final trompeta, nos vamos con Cristo Jesús nuestro Señor. Comparte este material para que nuestros hermanos que aún no han despertado a esta realidad entiendan que nos ha tocado vivir un tiempo final. Que Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo desde la ciudad de San Pedro Sula, su servidor, el pastor Elder Figueroa, a mi lado mi esposa, la hermana Piki, les enviamos un fuerte abrazo. Por favor, hagámonos eco de esto compartiéndolo. No estoy pidiendo que me envíen ofrendas, no estoy pidiendo que hagan eso, sino que solo me ayuden a hacer un par de tosh, unos cuantos tosh, para que esto llegue a muchas vidas. Esta es la forma, amados hermanos. Es impresionante los testimonios de cómo Dios está utilizando estos canales. No puede ser que algo tan sencillo no lo hagamos. Y tengo esto en mi corazón. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Lo que pretendo es que nos unamos para que esta palabra llegue a los lugares menos pensados, ¿verdad? Que gente que quizás está queriendo ver contenido secular y se encuentra con esto, si tú lo compartes. Que Dios les bendiga, la paz de Cristo con cada uno. Cristo viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Y si tú aún no tienes a Cristo, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura también dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, la paz de Cristo con cada uno de ustedes. Bendiciones.